Capítulo 4. Revelaciones bajo el árbol del cielo. Valen se movió con una velocidad y precisión inhumanas, deteniéndose frente a la puerta. Con una sonrisa que revelaba más de sus largos colmillos, levantó una mano. Los vampiros que acechaban afuera gruñeron y se lanzaron al ataque, pero Valen ampliamente alzó la vista, y, con un gesto casi despreocupado, los vampiros comenzaron a retorcerse en el aire, como si una fuerza invisible los atrapara. Uno por uno, cayeron al suelo, inmóviles. Elandre, aún tensa con su arco en alto, lanzó una mirada fulminante a Chris. Esto no cambiará nada. No deberías haberlo invocado, dijo, pero había una mezcla de miedo y respeto en su voz. Chris, sin aliento y confundido, solo pudo asentir. No entendía del todo lo que acababa de hacer, pero sabía que era necesario. Valen lo observó con una expresión imperturbable, esperando nuevas instrucciones. Antes de que Chris pudiera formular una pregunta, Elandre dio un paso adelante, sus ojos brillando con una luz intensa. Nos vamos. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Hay un lugar seguro, un santuario donde los vampiros no pueden entrar, pero debemos partir ahora, dijo ella, con urgencia. Clara, aún abrazando a los niños, miró a Chris con una mezcla de miedo y desesperación. Chris se acercó a ella, envolviéndola en un abrazo. Nos vamos juntos. Te prometo que estaremos a salvo, dijo con una convicción que no sentía del todo. Elandre levantó su mano y un remolino de luz verde comenzó a formarse en el centro de la habitación. Era como una puerta entre mundos, brillante y etérea. El aire se llenó de una energía pura, como si las estrellas estuvieran a punto de caer sobre ellos. ¡Rápido!, gritó Elandre, empujando a la familia hacia la luz. Valen fue el último en cruzar, su presencia oscura contrastando con el brillo celestial del portal. En un parpadeo, el grupo fue transportado a un lugar completamente diferente. El aire era más cálido, lleno de una fragancia dulce y antigua. Chris parpadeó, ajustándose al nuevo paisaje. Estaban en medio de un bosque inmenso, lleno de árboles tan altos que sus copas parecían tocar el cielo. La luz del sol filtrada a través de las hojas creaba un ambiente mágico, casi surrealista. En el centro de aquel claro, un gigantesco árbol antiguo se alzaba, sus ramas extendiéndose en todas direcciones como si sostuviera el mundo mismo. Era el árbol del cielo, el corazón de la protección de las hadas. Cientos de figuras etéreas, como Elandre, se movían entre los árboles, sus cuerpos brillando con una luz suave. Hadas de todas las formas y tamaños observaban con ojos curiosos al grupo recién llegado. Este es nuestro refugio. Aquí estamos seguros, explicó Elandre, bajando su arco. Chris se sentía pequeño e insignificante en comparación con la majestuosidad del lugar. Clara, aún asombrada, mantenía a los niños cerca mientras observaban el paisaje místico. ¿Qué es este lugar?, preguntó Chris. Elandre caminó hacia el árbol central y, con un gesto, lo invitó a acercarse. Este es el bosque de la eternidad, el hogar de las hijas de los ángeles. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde los vampiros no pueden entrar. Aquí, bajo la protección del árbol del cielo, el mal no tiene cabida. Pero ahora que tienes el medallón, la paz de este lugar corre peligro. Chris dio un paso adelante, sintiendo el peso del medallón más fuerte que nunca. No entiendo. ¿Por qué yo? No soy nadie. Solo encontré esto en un mercado, dijo, su voz temblando. Elandre lo miró fijamente, y luego, con un gesto, hizo que el aire alrededor del medallón se iluminara. El objeto comenzó a flotar en el aire, desprendiendo un brillo que parecía tener vida propia. Este medallón es mucho más antiguo de lo que puedes imaginar. Fue creado al principio de la guerra entre los ángeles y los demonios, cuando ambos bandos decidieron sellar sus poderes en artefactos. Los ángeles crearon objetos que podían proteger la vida, mientras que los demonios forjaron armas para dominarla. El medallón que llevas es un nexo entre ambas fuerzas, una reliquia tan poderosa que solo puede ser llevada por aquellos que el destino ha elegido. Chris frunció el ceño. Pero, ¿por qué yo? Elandre respiró hondo antes de continuar. El medallón ha pasado por muchas manos a lo largo de los siglos, pero se perdió hace siglos en una batalla entre nuestros ancestros. Solo los descendientes de aquellos involucrados en el conflicto original pueden despertarlo.
Y tú, Chris, eres uno de esos descendientes. Tu linaje está marcado tanto por la luz de los ángeles como por la oscuridad de los demonios. La revelación golpeó a Chris como un martillo. Él, un hombre ordinario, tenía un vínculo ancestral con una guerra celestial. Su mente se resistía a aceptarlo, pero al mismo tiempo, todo comenzaba a tener sentido. El porqué del medallón, la razón por la que los vampiros lo buscaban. Era más que un simple accidente. Tu familia, tus antepasados, han estado ocultos durante generaciones, Continuó Elandre. pero el poder del medallón siempre estuvo latente. Ahora que lo has encontrado, la guerra se reaviva, y los vampiros no se detendrán hasta poseerlo. Porque si lo obtienen, el equilibrio del mundo se romperá. Chris sintió el peso de las palabras, más real y aplastante que nunca. Miró a su familia, que ahora dependía de él para sobrevivir a una guerra que no había pedido. Miró a Valen, que lo observaba en silencio, como si supiera más de lo que dejaba ver. ¿Qué hago ahora?, preguntó Chris, su voz quebrada por el peso de la responsabilidad. Elandre lo miró con intensidad. Debemos detenerlos. Pero para hacerlo, necesitas conocer el verdadero poder del medallón. Es la única forma de salvar a tu familia y a este mundo. El árbol del cielo se alzaba sobre ellos, y Chris supo, en lo más profundo de su ser, que esta era solo el principio de algo mucho más grande. Y no había vuelta atrás. Capítulo 5. La ira de las sombras. La oscuridad en el interior de la caverna era sofocante. Un lugar donde la luz no se atrevía a entrar. La guarida de los vampiros se extendía por túneles interminables que parecían respirar, vivos con la presencia maligna que residía en su interior. El aire olía a sangre y muerte, y las paredes, cubiertas de inscripciones antiguas, latían con un poder oscuro y antiguo. En el centro de la caverna, rodeado por antorchas cuya luz no era más que una leve llama azulada, se encontraba un trono tallado en la roca misma. Sobre él, un ser de presencia imponente y sombría permanecía inmóvil, pero su aura era palpable, llenando el aire con una amenaza silenciosa. Moureth, el señor de los vampiros, observaba con ojos rojos como brasas a sus súbditos. Su rostro, bello y cruel, estaba deformado por la ira contenida. Delante de él, un vampiro herido, cubierto de cicatrices y ceniza, se arrodillaba. Este había sido uno de los que habían atacado a Chris y a su familia. Moureth lo miraba con desprecio, su rostro esculpido como el de un depredador que decide si matar o perdonar. «Dime otra vez, Orión, ¿cómo es que fallaste?», dijo Moureth, su voz un susurro helado que resonaba en la caverna, como una promesa de muerte. Orión, temblando, intentó hablar, pero su lengua parecía incapaz de formar las palabras adecuadas. Él, el hombre, invocó a uno de los nuestros. No esperábamos que supiera cómo usar el medallón tan rápido. Y había una hada. Ellos escaparon. La voz de Orión se quebró en las últimas palabras, consciente de que cada sílaba lo acercaba a su destino final. Moureth se levantó lentamente de su trono, su figura alta y elegante deslizándose entre las sombras como un espectro. Se acercó a Orión, sus pasos silenciosos, pero cada uno cargado de la furia que lo consumía. ¿Un humano, recién expuesto al medallón, invocó a uno de los nuestros? La voz de Moureth estaba cargada de incredulidad y odio. Su rostro se torció en una mueca de repugnancia. ¿Y tú, un hijo del linaje más antiguo, no pudiste detenerlo? Orión bajó la cabeza, sabiendo lo que venía. Moureth extendió su mano pálida y esquelética, y antes de que Orión pudiera suplicar, sintió el agarre del poder oscuro de su maestro cerrándose sobre él. La energía drenaba su vida en cuestión de segundos. No hubo gritos, solo un susurro agonizante mientras su cuerpo se convertía en polvo ante los ojos de los presentes. Un final que no sorprendió a nadie en la sala, pero que dejó una sensación de tensión en el aire. Moureth se volvió hacia los demás vampiros reunidos en la sala, sus ojos fulminando a todos. Ninguno se atrevía a levantar la mirada. Chris Thorne,
Pronunció el nombre con un veneno tan palpable que todos los vampiros presentes retrocedieron ligeramente. Un simple humano que ha encontrado lo que durante siglos ha sido nuestro derecho. El medallón le pertenece a nuestro linaje, a los hijos de la oscuridad. Y ahora está en manos de un mortal inútil, bajo la protección de esas despreciables hadas. Moureth avanzó hacia un mapa grabado en la pared de la caverna, donde un bosque brillaba débilmente entre las sombras. Era el bosque de la eternidad, el refugio sagrado de las hadas. Moureth clavó su mirada en él. Ese lugar está protegido por su magia antigua, pero nada es impenetrable, murmuró, más para sí mismo que para sus seguidores. Giró la cabeza hacia uno de sus lugartenientes, un vampiro de aspecto joven pero con una malicia infinita en sus ojos. Beric, prepara a los guerreros. Romperemos las defensas de las hadas y traeremos el medallón de vuelta. Y cuando lo tengamos, el poder que hemos buscado por siglos será nuestro. Beric inclinó la cabeza con una sonrisa torcida. ¿Y qué hacemos con el humano?, preguntó, saboreando la idea de lo que vendría. Moureth se detuvo por un momento, sus ojos destellando con una furia controlada. Tráiganlo vivo. Quiero que vea cómo destruyo todo lo que ama antes de despojarlo de su miserable existencia. Su muerte será lenta, y cuando finalmente su corazón deje de latir, el medallón, el poder del cielo y el infierno, será mío. Los vampiros en la caverna rugieron en aprobación, sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Para ellos, la guerra era una inevitabilidad, una extensión de su naturaleza predatoria. Pero para Moureth, esto era personal. El medallón, que durante siglos había escapado de sus garras, estaba tan cerca que podía sentirlo. Pero mientras se regodeaba en la idea de su futura victoria, una sombra de duda pasó brevemente por su mente. Algo sobre este humano, Chris, lo inquietaba. Nadie sin una conexión profunda podría haber invocado a un vampiro de esa manera. Era más que un simple mortal perdido en una guerra antigua. Moureth se giró hacia las profundidades de la caverna, donde una enorme puerta de hierro negro permanecía cerrada. Detrás de esa puerta, algo dormía, algo que había estado esperando por siglos. Si las hadas se interponían en su camino, si ese humano resultaba ser más problemático de lo previsto, él liberaría aquello que los mismos ángeles habían sellado en las profundidades del mundo. La oscuridad iba a consumirlo todo, y cuando lo hiciera, ni los ángeles ni los demonios tendrían el poder para detenerlo.